Buenas tardes, hermanos. Espero que todos se encuentren muy bien. Como siempre, saludamos a todos los que se van a conectar en directo, como a los que vendrán más tarde o a través de la semana. Es mi deseo que todas las cosas fluyan bien en sus vidas. Y les pregunto hoy, ¿habrá algo a lo que le restas importancia? La Biblia nos enseña en Números 33, del 50 al 56, así. Allí en las llanuras de Moab, cerca del Jordán, a la altura de Jericó, el Señor le dijo a Moisés: habla con los israelitas y diles que una vez que crucen el Jordán y entren en Canaán, deberán expulsar del país a todos sus habitantes y destruir a todos los ídolos e imágenes fundidas que ellos tienen. Ordénales que arrasen todos sus santuarios paganos y conquisten la tierra y la habiten, porque yo se las he dado por heredad. La tierra deberán repartirla por sorteo según sus clanes. El clan más grande pues recibirá la parte más grande, mientras que las tribus pequeñas recibirán más poquito. Todos recibirán de acuerdo a sus clanes. Todo lo que les toque en el sorteo será de ellos y recibirán su heredad según sus familias patriarcales. Pero si no expulsan a los habitantes de la tierra que ustedes van a poseer, sino que los dejan allí, esa gente les causará problemas como si tuvieran clavadas astillas en los ojos y espinas en los costados. Entonces yo haré con ustedes lo que pensaba hacer con ellos. En este pasaje, Dios da instrucciones específicas a Moisés en relación a lo que los israelitas debían hacer una vez que llegaran a la tierra prometida. En primer lugar, les ordena echar fuera a todos los moradores del país y destruir todos sus ídolos, todas sus imágenes y todos sus lugares altos o altares. Notemos que Dios es muy específico al repetir la palabra todo, todos. No cabe la más mínima duda de que el Señor deseaba la total eliminación de todo aquello que estaba en contra de sus principios. Al final del pasaje, Dios les advierte lo que sucedería si no cumplían al pie de la letra sus órdenes y dejaran a algunos de los moradores de aquella tierra. Les dice: ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y además haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. Está claro que no era conveniente para los israelitas restar importancia a nada de lo que ha mencionado el Señor. Dios nos muestra de manera muy clara es su sentir en cuanto a eliminar todo aquello que es desagradable delante de los ojos de Dios. Aquí, por medio del profeta Samuel, el Señor da instrucciones y órdenes a Saúl de que atacara a los amalecitas, enemigos acérrimos de Israel. Así le dijo: ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Todo, absolutamente todo deberá ser eliminado, incluyendo mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Sin embargo, Saúl optó por perdonarle la vida al rey Agag y traerse consigo lo mejor de las ovejas del ganado. Quizás él pensó que eso no tenía mucha importancia, pero en ese momento comenzó la declinación de su reinado. Poco después Samuel le dijo a Saúl: por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Saúl cayó de su trono por no haber obedecido al pie de la letra las instrucciones del Señor. ¿Cuántas veces hemos desobedecido las instrucciones que Dios nos ha dado a través de su palabra? O quizá las hemos obedecido a medias, como hizo Saúl, y hemos creído que hemos cumplido con lo que el Señor espera de nosotros. Mucho cuidado. Una pequeña llamita que se dejó descuidadamente al apagar una fogata en medio del bosque muchas veces ha dado lugar a un fuego que ha llegado a convertirse en un infierno abrasador, cuyos resultados han sido catastróficos tanto en la pérdida de bienes materiales como de vidas humanas. Dios, en su infinita misericordia, sabe exactamente lo que nos hace daño, aunque a nosotros pueda parecernos de poca importancia. No debemos tratar de modificar sus instrucciones, sino seguirlas al pie de la letra, sabiendo que entonces Él nos colmará de bendiciones. Hermanos, medita en esta enseñanza y si hay algo en tu vida que sabes que desagrada al Señor, hazte el propósito de eliminarlo total y completamente. Yo los invito al encuentro con Dios, un cara a cara,
Cuando nos invitan a un paseo tenemos el dinero. No se deje creer que usted no es capaz, usted puede y aquí los estamos esperando para que usted disfrute de esa gran bendición que es conocer a Dios y tenerlo frente a frente. ¿Cuándo es? El día 15, 16 y 17 de noviembre del año en curso. Todos son bienvenidos. Esto no es de religiones, esto es solamente de conocer, identificarnos con el Padre. Vamos a orar. Padre Celestial, te ruego que nos dé sabiduría y las fuerzas para eliminar de nuestras vidas todo aquello que nos está afectando, absolutamente todo lo que te ofende y no glorifica tu nombre. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Los dejo en compañía, como siempre, de nuestro amadísimo pastor Yokai. Hola, muy buenas tardes, saludo cordial a todos, confiando en el Señor de que todos se encuentran bien, de que están gozando de salud, de prosperidad en todas las áreas de su vida, no solo la parte económica, sino en todo, porque prosperidad no es solamente asuntos materiales, sino espiritualmente estar lleno, pleno, confiado y seguro en la voluntad de Dios. Y eso es lo que pretendemos nosotros con estas enseñanzas, poderles informar, llenar, ilustrar, educar, si se puede, en la palabra de Dios, sobre su contenido, y el contenido de la palabra de Dios es simplemente la voluntad de Dios para cada persona en este mundo, no es para un grupo en específico, siempre lo voy a repetir, no es para una raza en específica, es para todas las personas y por eso tal vez si usted investiga la Biblia es el libro más traducido en el mundo, más vendido, más regalado, más editado, etcétera, más tergiversado, más manipulado, en fin, pero solo hay una interpretación, es la que el Espíritu Santo nos da, porque Él también fue el actor intelectual de la palabra de Dios. Así que si usted dice que cree en Cristo, si usted dice que cree a Dios, el único libro que habla de Padre, Hijo y Espíritu Santo como una sola persona en tres manifestaciones, pues es la Biblia. Entonces, si usted dice que cree en alguno de ellos, pero no tiene como referencia la Biblia, hermano, no sé lo que usted cree. Perdóneme que le hable de esa manera, pero es así. Usted puede leer el Corán, usted puede leer el Tarot, usted puede leer la Biblia de los testigos de Jehová, usted puede leer libros sobre el hinduismo, bueno, en fin, cuánta cosa, el judaísmo, etcétera, y en ellos no se habla de esta Trinidad como una deidad y sobre todo menos de Jesucristo siendo Dios encarnado como hombre. Bueno, hoy traigo este tema que eh, tiene que ver con lo que hemos estado enseñando los sábados pasados y quiero ilustrar esta parte porque el punto final es podernos identificar con lo que el Señor dice que somos cuando nosotros realmente le estamos creyendo. Entonces Él nos hace nacer de nuevo, ese es un nacimiento espiritual. Y recuerde que hay un orden en la palabra de Dios, el cual tiene importancia, porque cuando usted lo investiga, cuando usted estudia, se da cuenta de que no está escrito por casualidad de la manera en que está escrito. Entonces Pablo, por ejemplo, bajo la influencia del Espíritu Santo, describe al hombre como un ser tripartito y lo describe como espíritu, alma, cuerpo. ¿Sí ve? Es a la imagen y semejanza de Dios, espíritu, alma, cuerpo, tripartito. El espíritu es el ser más interior, la parte mucho más profunda del hombre. El alma viene en la mitad, es como la esencia de ser humano, y el cuerpo es simplemente este envase que tenemos donde están nuestros sentidos y por el cual nosotros reconocemos e identificamos el mundo exterior. Entonces, el nacimiento espiritual, fíjense que es de adentro hacia afuera, y cuando viene de adentro hacia afuera, pues es Dios habitando en nosotros a través de su espíritu, inyectándonos su conocimiento, su sabiduría, su bondad, su amor, que nos va transformando de adentro hacia afuera, que no es lo mismo como cuando estamos sin Dios, porque lo que nos afecta es lo de afuera y vamos condicionando todo lo demás de afuera hacia adentro conforme a lo que vemos, oímos, escuchamos, aprendemos del mundo. Entonces, hay una gran diferencia y cuando lo estudiamos a fondo nos damos cuenta de cuál es la diferencia.
Entonces hay una guerra, digámoslo, o hay un contraste, más bien hay una rivalidad entre lo que es la obra del Espíritu de Dios en nosotros, afectando nuestro espíritu y de ahí hacia afuera, contra las obras de la carne, que es lo que les estoy tratando de explicar. Es lo que acostumbramos nosotros a hacer porque hemos aprendido a vivir de esa manera, porque nos han enseñado, cada uno ha desarrollado un carácter, una personalidad, pero ese carácter y personalidad está simplemente afectada por todo lo que viene de afuera, cuando no conocemos de Dios. Ahora usted puede decir que usted cree a Dios, que usted cree en Dios y que usted para Dios y usted tiene una buena relación. Sin embargo, yo le planteo la pregunta de, ¿usted conoce la voluntad de Dios para usted? ¿Usted sabe lo que Dios quiere para usted? ¿Usted sabe cómo Dios lo identifica, cómo Dios quiere que usted se identifique con Él? ¿Usted sabe para dónde va una vez finalice su vida aquí en la tierra? ¿Usted sabe qué va a pasar con su cuerpo? ¿Usted sabe qué sitios hay destinados o qué sitio hay destinado para los que no le han creído a Dios? En fin, como simplemente para traer un ejemplo, es como lo que nos acaba de plantear Cielo en su meditación. Dios le dice al rey Saúl, vaya y termine con todo, acabe con todo, no se traiga nada. Pero al hombre le pareció que era sabio poder salvar esto y lo otro. Dejó ir inclusive los jóvenes de esas tierras, de esos pueblos, y eso hasta el día de hoy los está afectando. Entonces, ¿quién sabe más, Dios o nosotros? Y cuando usted cree a Dios, pues usted tiene que aprender a conocer a Dios. Amén. Entonces, como decía también ella, pues no se trata esto de practicar una serie de cosas, de cultos, de tradiciones que simplemente nos imponen, que tal vez hoy va a quedar un poquito más claro cómo es la diferencia. No se trata de practicar esas cosas porque Dios no quiere eso. Dios quiere es que le entendamos, lo conozcamos y sepamos qué fue lo que Él hizo por nosotros para que podamos estar con Él. Punto. Y ahí el hombre no intervino, todo lo hizo Dios. Entonces la libertad que produce el Espíritu Santo en nosotros a través del conocimiento de la voluntad de Dios, del entendimiento, el entendimiento viene por poner en obra esto que yo conozco, por hacerlo, ¿sí? Yo ya entiendo cómo funciona, contra lo que nosotros solemos hacer, que se llama en la Biblia obras de la carne. Claro que aquí voy a ir un poquito más allá, voy a hablar sobre la moral del hombre contaminada por el mundo y la moral de Dios tratando de hacer que nosotros entendamos que eso no nos sirve. Ahora, partamos de la gracia. Y creo que ojalá usted ya tenga claro lo que es la gracia. Para mí, la gracia es igual al amor de Dios manifestado a los hombres por medio de Jesucristo. Es el amor de Dios que se manifestó en favor de nosotros. Es un amor desprendido, dado sin esperar nada a cambio. Es un regalo de su esencia porque Dios es amor. Eso es lo que Él es. La Biblia lo define como Dios es amor, entre una de sus definiciones, porque también lo define como Dios es fuego consumidor. Pero el amor de Dios se manifestó, la esencia de Dios se manifestó, la esencia de Dios se materializó y vino a dar su vida por nosotros en forma de hombre para que nosotros entendiésemos su amor, su propósito con habernos creado. Nos quiere inundar de Él mismo cuando nosotros ni siquiera lo merecemos. Y eso es un misericordia. Por eso gracia literalmente quiere decir un regalo recibido inmerecidamente. Entonces recibimos su amor de una manera inmerecida porque ni siquiera lo merecemos, porque todos hemos pecado, porque no lo conocemos, porque no tenemos en cuenta lo que Él dice, porque hacemos como nosotros queremos, como que creemos que es, más no como Él nos quiere enseñar. Y por eso no lo merecemos porque nosotros desconocemos ese amor. Nosotros conocemos algo de amor, porque si manifestamos algo de amor, pues viene de Dios, somos hechos por Dios. Entonces, nosotros desconocemos en qué consiste ese amor verdadero, porque es un amor puro, es un amor verdadero, es un amor sin condiciones, sin restricciones. Nosotros no amamos de esa manera. Entonces, de esa manera, al desconocer el amor, desconocemos a Dios y lo que Él ha siempre deseado para nosotros, que lo podemos resumir
en un bienestar en todos los sentidos de nuestra vida. Él quiere que estemos bien, pero pues eso ya es imposible en este mundo. ¿Por qué es imposible? Porque permitimos que el pecado entrara y manchara ese hábito, contaminara ese ambiente especial que Dios había creado para colocar al hombre allí y viviera eternamente. Pero entonces lo conocimos, dejamos que el pecado entrara. El pecado comenzó a contaminar todo y el problema es que tampoco conocemos la definición de pecado. No entendemos que a muchas cosas de las que hoy les llamamos que están bien, que se puede, que no hay problema, no entendemos que eso nos deteriora, nos acaba, nos enemista con Dios. Lo que Dios siempre quiso fue que no tuviéramos enfermedad, que no tuviéramos escasez, que no tuviéramos ninguna clase de tristeza ni dolor, que no hubiera ninguna clase de corrupción en ninguna de sus manifestaciones, que no hubiera inmoralidad, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros conocemos eso ya. Entonces por eso nos acostumbramos, eso es parte del paisaje y lo llamamos normal. Y eso se está multiplicando y a veces nos escandalizamos, pero seguimos adaptándonos a eso no, cuando entendemos que nos está autodestruyendo y nosotros mismos lo hemos permitido. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Y cuando lo hacemos, esa no es la voluntad de Dios. Entonces, conocer a Dios y su voluntad es conocer, en otras palabras, el amor verdadero y disfrutarlo en plenitud, dejando que el fruto de ese amor, de su amor, en nosotros comience a dar ese fruto, producto de Él, conforme a su carácter. Es algo que a nuestra mente suena, o sea, yo lo entiendo porque estoy hablando en español, leo en español, pero ¿cómo esto se produce? ¿Sí? ¿Cómo esto se hace? Y ahí es cuando tenemos que tomar una determinación. Y déjenme ponerlo tal vez de una manera un poco más gráfica para nosotros, para nuestro entendimiento. Y esto es como cuando uno se enamora y mira a la mujer de sus ideales, de sus sueños, de lo que le gustó, le pareció encantadora y uno empieza a verla y uno empieza a sentir cosas y uno empieza a arrimarse y a conocerse y ella como que también responde a ese interés, bueno, en fin, y comienza, y hay una animosidad, aquí hay una alegría, hay un gozo, y entonces todo el tiempo se está pensando en esta mujer, uno piensa en estrategias, en cómo conquistarla, cómo hacerla, sí, sí, y eso se llama, empieza un coqueteo, empieza, y esto es parte de los sentimientos que están trabajando en pro de la conquista de un amor. Fíjense que eso no es todavía amor, estos son emociones, ¿sí? Emociones que se despiertan, hay emociones que despiertan una cantidad de sensaciones en nuestros cuerpos, en nuestros miembros, en nuestra mente, pero eso no necesariamente significa amor. Cuando sé que amo a esa persona, cuando estoy dispuesto a dar todo para que esa persona sea feliz, cuando estoy dispuesto a perdonar, cuando estoy dispuesto a tolerar, cuando estoy dispuesto a compartir, cuando estoy dispuesto a dejar atrás ciertos intereses personales para unificar criterios, unificar intereses. Y entonces me doy cuenta de que todas estas emociones y sentimientos no necesariamente están permanentemente, pero ya existe algo mucho más, algo muy superior que evita que ya quiera separarme de ella, ¿sí? Porque ya entregué mi vida ya. Entonces, más o menos es como, perdone, y esa relación comienza a dar un producto, comienza a dar un fruto, entonces ya se quieren establecer, no solamente traer hijos al mundo, sino establecer un hogar donde vamos a estar en armonía, donde vamos a tener retos, donde vamos a trabajar juntos para esto, donde hay intercambio de ideas, de emociones, donde hay comprensión, donde hay tolerancia, donde hay misericordia, donde hay amor, amor que envuelve todo. Asimismo, la relación con Dios. Yo empiezo a conocer a Dios. Puede que al principio tenga muchas emociones y muchos impulsos, pero conocer a Dios es integrarse a Él y conocerlo, estar dispuesto, perdón, a renunciar a estas cosas que Él me está descubriendo que son malas para mí. Y Él me capacita y Él me da, Él me llena de cosas, Él me
Si yo creo, y todo esto es por fe, no por emoción ni sentimiento, si yo todo esto lo creo, entonces comienzo a orar conforme a lo que Él me dice, y ahí es cuando el poder del Espíritu Santo comienza a alimentarme y a darme la fuerza para dejar atrás aquello que no me conviene, porque ya estoy siendo ilustrado. Ahora, pues esto no es de la noche a la mañana, esto es un proceso. La semana pasada leí que el fruto del Espíritu, que lo consigue usted en Gálatas, en capítulo 5 de Gálatas, versículos 22 al 23. Ahora, el fruto es de lo que viene de adentro. Recuerde, ese Espíritu es el Espíritu Santo. Amén. El fruto del Espíritu, y me gustaría también ilustrarlo. ¿Usted ha plantado alguna vez una flor, una mata, un árbol, una- algo, algo que produce comida? El solo hecho de tener la semilla no significa que le va a dar resultados. Usted tiene que tener un proceso con esto. ¿Cuál es el proceso? Preparar la tierra, luego meter la semilla, luego regarla todos los días y luego empieza a florecer y tiene que quitarle la maleza de los lados, lo que la contamina, la que no va a dejar que ella florezca y se haga grande y de fruto. Entonces hay que hacerle una cantidad de cosas. Es lo mismo con la palabra de Dios. Para poder dar fruto al Espíritu tengo que no solo tener la palabra, sino cogerla, usarla, sembrarla en mí, cuidarla, quitar aquellas cosas que me pueden distraer de no aprender de ella para que ella comience a dar fruto en la medida en que yo le haga caso. Entonces dice así, Gálatas 5, 22 al 23, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. En contra de tales cosas no hay ley. Ahora note, por favor, cómo comienza esta enumeración, este listado, y el orden en que sigue la lista de la descripción de ese fruto del Espíritu. Entonces comienza como con amor. Recuerde, Dios es amor. Todo se deriva del amor de Dios en mí. Pero tengo que conocerlo, tengo que experimentarlo. Amén. Amor, gozo, paz, etc. Estas cosas que yo le animo, porque todos anhelamos tenerlas, vivirlas, experimentarlas permanentemente. Por supuesto, no son producto de nuestro propio propósito, porque no conocemos en fondo, de fondo, lo que cada una de estas características que son del carácter de Dios significa. Solo probamos de pronto en algún momento y momentáneamente por algún espacio de tiempo lo que puede ser, por ejemplo, amor, pero no es permanente. El amor, a veces la gente dice se me acabó el amor. O no experimentamos eso que dice gozo o alegría permanente, solo momentáneamente. Sí, por ejemplo, el gozo de traer un hijo al mundo, pero cuando este hijo crece y se vuelve rebelde ya no hay tanto gozo. Amén. Entonces no es permanente, no conocemos esta sensación totalmente que nos llene, que nos sobreabunde además. Entonces, estas definiciones no las tenemos todavía muy concretas, ¿sí? Eh, es interrumpido porque todavía no hemos aprendido a condicionar nuestra mente, nuestros pensamientos, porque de ahí se genera todo lo demás, todo lo que somos, a la nueva identidad que el Señor nos quiere enseñar para que la vivamos, para que la disfrutemos, y que eso es conforme a su voluntad, usando su espíritu. Entonces no son, no, y vuelvo, insisto, porque cuando usted lea la Biblia, hermano, usted va a entender que aquí no, sí hubo unas prácticas religiosas en el Viejo Testamento. Ellos tenían la ley, ellos tenían templo, ellos tenían sacrificios, ellos tenían una cantidad de procedimientos, pero Jesús vino y dijo, yo les voy a traer algo nuevo. Esto déjenlo allá, hagan como yo les voy a enseñar. Amen a Dios sobre todas las cosas, ámense unos a otros como yo los he amado a todos. Estas son las dos cosas que vino a enseñar principalmente el Señor. Y nos dice cómo es, y nos dice desde dónde empezar, ¿sí? Desde dónde partir.
porque ya nos dio un punto de partida. Entonces la gente está buscando ese punto de partida cuando ahí está. Eso es conforme a su voluntad. Amén. Entonces nosotros partimos desde lo que Él hizo, no de lo que nosotros creemos que debemos hacer. Entonces no deje que, por favor, estos términos lo confundan, ¿sí? Su voluntad está expresa, es sumergirnos en ella como lo hacemos, por ejemplo, ahorita mismo, tratando de comprenderla, explicándola, comprendiéndola, pero una vez comprendida, usándola. Y cuando yo la uso, el Espíritu Santo en mí comienza a alinearse con lo que yo estoy usando y me da ese poder para seguir adelante, esa fuerza para seguir adelante. Y es como un estímulo para no desfallecer. Entonces, no es otra cosa que aplicar lo que estamos aprendiendo en todo momento sin olvidarlo al minuto siguiente o mañana. Ahora bien, lo contrario a eso se llama las obras de la carne. Y tenemos allí en la Biblia varias listas en la Biblia. Están allí que las describen y todas y cada una de ellas se desprenden de las emociones descontroladas, desenfrenadas del hombre. Las llama la Biblia pasiones desordenadas, porque han sido contaminadas por el mal. Ahora, en el mal, en las tinieblas, en la oscuridad, que es el mal, pues allí no hay ninguna clase de orden, no hay ninguna clase de bondad. Una vez que leemos las listas que hay allí, nos daremos cuenta que todos, y lo reto a que usted las lea, no se quede con lo que yo le diga, pero cuando las lea, sea sincero con usted mismo, porque Dios ya sabe, Dios, o sea, Dios lo sabe todo. Entonces, sea sincero con usted mismo y reconózcase ante Dios, sí, sí. Por ejemplo, vamos a Gálatas, en el capítulo 5, y vamos a leer en el versículo 19 y 21, 19 al 21. Y evidentes son las obras de la carne, que son fornicación, impureza, lascivia, idolatrías, hechicería, hostilidades, contiendas, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, que son sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas como estas. O sea, la lista puede seguir, sobre las cuales de antemano os amonesto, como antes dije, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Note que en ninguna parte en esta lista hay algo de amor, de paz, de alegría, de dominio propio. No hay nada. Si se toma en tiempo usted otra vez para buscar allí en un diccionario físico o electrónico el significado, sinónimos de cada palabra, podrá entender de manera mucho más amplia lo que el Señor nos está diciendo que son las obras de la carne. Todo es producto del dominio de las emociones que, como les dije, han sido contaminadas por el pecado. El pecado nos ha manchado. Amén. Y usted no puede decir que no. Dicho en otras palabras, Satanás ha establecido un sistema de vida en el mundo por su influencia en el hombre, donde hizo pensar al hombre que podía hacer lo que quisiera y como quisiera. Por eso hoy estamos como estamos, al contrario de lo que Dios quiere, que es iluminarnos con sabiduría, su sabiduría, porque Dios lo sabe todo y Dios es perfecto, para que por medio del racionamiento, del entendimiento, su inteligencia que nos ha proporcionado a todos, de la capacidad de discernir, con el fin de que sepamos nosotros diferenciar entre lo que no es, lo que no nos edifica, lo que no nos conviene, de lo que nos destruye, de lo que nos aleja de vivir el fruto de su presencia en nuestras vidas. Les voy a dar otra escritura donde habla o enumera obras de la carne. Hay otras más, pero no los voy a contaminar tanto con esto, simplemente es para ilustrarlos. En la primera carta a los Corintios, capítulo 6,
versículos 9 al 10. Primera carta a los Corintios 6, 9 al 10. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni homosexuales, ni ladrones, ni ávaros, ni borrachos, ni difamadores, ni estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, Pablo, que es quien escribe estas cartas bajo el poder del Espíritu Santo, la influencia del Espíritu Santo, y recuerde que ellos indagaron después lo que habían escrito porque no entendían muy bien todo esto. Pablo le dice a los corintios que por medio de la fe ellos ya no son eso. Ahora, Pablo es un hombre que tiene su identidad muy clara y que entiende lo que es la fe en el Señor. Entonces Pablo le dice, estas personas que practican esto, entre la iglesia en Corinto, o sea, la gente que recibía estas enseñanzas, todavía había gente que practicaba estas cosas. Y Pablo les dice, a través de la fe, no de lo que él está viendo con sus ojos, les dice, esto eran algunos de ustedes. ¿Sí? Es decir, aun cuando lo hagan, están en el proceso de la fe que renueva la mente para reproducir la identidad de hijo de Dios. Por eso yo les decía al principio, esto es un proceso, esto es algo que en la medida en que usted comience a entenderlo y clamar a Dios para que le dé esa sabiduría y lo ayude, dando gracias porque es lo que Dios quiere que usted sea, o sea, un resultado de entender lo que es malo y lo aleja de él y lo perjudica, que usted comience a rechazar eso por amor a usted mismo y a Dios y comience a vivir como Dios le enseña. Entonces, en la medida que usted haga ese proceso, pues va a haber un fruto más rápido o no. Por eso el pueblo de Israel duró 40 años en el desierto, cuando era un camino, algunos dicen de 3 días o de 11 días, pero no eran de 40 años, pues porque ellos querían seguir dando allí como ellos quisieran y Dios los quería llevar por un camino y ellos todo el tiempo estaban poniendo obstáculos. Entonces puede llegar mucho más rápido o puede ir más lento. Y al final, si usted se empeña en querer ser como Dios le dice, pues usted va a entender su identidad de hijo de Dios. No creado por Dios, hijo de Dios. Son dos cosas diferentes. Entonces estas son prácticas dentro de la cultura humana que, como dice la carta a la iglesia de Éfeso, son producto de la ignorancia que los domina. Mire esto, Efesios 4, 18 al 19. Efesios 4, 18 al 19. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Corazón no es esto, corazón es esto, su esencia como hombre, como persona. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. ¿Por qué? Pues porque no la entienden, porque están lejos de ella, porque la desconocen. Versículo 19. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. La ignorancia de la verdad de Dios, el desconocer la verdad de Dios, el no recibir la verdad de Dios, que ha sido siempre el propósito suyo, que nosotros entendamos, pues permitió al hombre desviarse en dejarse dominar por sus emociones carnales desenfrenadas, en lugar de usar la sabiduría de Dios para no dejarse atrapar por el mal. Los ejemplos son innumerables. Ahorita Cielo, por ejemplo, nos ilustraba también de cómo el rey Saúl simplemente decidió ignorar toda la enseñanza, toda la instrucción de Dios e hizo como a él le pareció que era bueno y las consecuencias hasta el día de hoy se están viviendo allá en esa región. Entonces son ejemplos y están allí para ilustrarnos. Nos sorprendemos de ver la maldad en el hombre, la inmoralidad progresando de manera rampante al punto de que la vergüenza desapareció del rostro. No importa ser descubiertos porque es práctica común. Ahora uno puede ver una persona de 60 años que ha estado casada por 40 años y decidió ser mujer, porque descubrió después de 60 años que él era mejor mujer. Y esa persona ya es modelo para el mundo. No importa ser descubiertos. Los que juzgan y condenan
también lo hacen con ira, porque en el fondo les irrita saber que también caen en prácticas semejantes. Entonces, una cuestión muy fácil en nuestro país, Colombia, es ver estos políticos que condenan y rajan, se señalan el uno contra el otro, se insultan, dicen de todo, pero al final resultan aprobando todo lo que se les propone porque hay intereses de por medio. Entonces se premia la maldad, se aplaude y admira la inmoralidad, se imita lo malo y cada vez más se blasfema contra Dios. Dios lejos. Un fruto del resultado de la vida de Dios influenciando la mente del hombre. Las obras de la carne son el resultado del esfuerzo de Dios, del hombre, perdón. El fruto es ese resultado de nuestra relación con Dios, que es a través de su palabra, el aprendizaje, el entendimiento, la aplicación, que nos está formando, que nos está influenciando, porque nos está enseñando, y ese es el producto, el fruto, pero las obras de la carne son el resultado del esfuerzo de nosotros mismos, que es lo mismo que aprender a vivir conforme a las enseñanzas de Dios para no dejarnos envolver más por lo que nos daña, con la alegría de saber que aun cuando fallemos, ya nada podrá separarnos del amor de Dios. A diferencia de esforzarnos por no equivocarnos más, aun cuando tenemos las mejores intenciones, solo confiando en nuestra capacidad. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, cuando yo desconozco lo que Dios dice y hago como yo quiero, ese es mi esfuerzo que no está produciendo nada sino frustración. Pero cuando yo conozco, me entrego a Dios, conozco su voluntad, soy sellado por Él porque recibo un sello que se llama el Espíritu Santo. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un sello real que nadie lo puede romper, yo le pertenezco a Dios y comienza una transformación de adentro hacia afuera. Cuando yo me meto y empiezo a entender la palabra de Dios y ya conozco y esa es su voluntad y yo vivo esa su voluntad, la tengo en cuenta para mis prácticas de vivir diarias, para mis relaciones diarias, para mi confort propio diario, ¿sí? Cuando yo hago esto, pues simplemente comienzo a dar un fruto. Pero si me equivoco, una de estas grandes virtudes de la misericordia de Dios es saber que es su amor, ya me perdonó y me tiene cubierto, que nunca me va a dejar. Entonces, fíjense que la gracia me trae a no practicar el pecado, más bien a rechazarlo por amor a Dios, porque estoy conociendo y me ayuda, pero que si fallo, Dios no me va a dejar tirado allá, no me va a excluir de su amor. Otra cosa diferente es que cuando yo empiezo, por como yo he entendido toda la vida, como me han enseñado toda la vida, como lo ha hecho mi bisabuelo y bueno, tatarabuelo y de ahí para abajo, y hay que seguirlo haciendo, pues este es un producto del esfuerzo humano, pero usted queda vacío. Usted se da cuenta que usted está con miedos, que usted está con unos temores terribles, que usted está con dudas, que usted empieza a hacer más y más y más y más y se da cuenta que no logra nada y su frustración va creciendo mayor, por lo tanto sus miedos, su inseguridad. Esto no lo proporciona la gracia proporciona seguridad, porque entendemos el amor de Dios. Cuando lo entendemos, usted se sabe amado, cuando usted aprende a confiar totalmente en ese amor de Dios mismo, su mente descansa. Usted se vuelve, al contrario, ya una persona suplicante, sino una persona agradecida, que sabe lo que Dios ya prometió, que sabe que Dios no se arrepiente, y usted sigue prendido de eso, y usted simplemente dice, Señor, si no fuera por ti, te doy gracias porque es por tu amor, no es por mis obras, no es por lo que yo soy capaz de hacer. Tu palabra me está enseñando, tu palabra me está ayudando a transformar mi vida, a caminar correctamente. Y a veces me equivoco, pero tú, Señor, me enderezas mis pasos y me ayudas. Tú estás permanentemente en mi vida. Tú me estás ilustrando la vida de una manera diferente y por eso te agradezco. Entonces, esto es el producto de esa relación porque ya sé, ya entiendo lo que Él quiere conmigo y para mí. Entonces usted se vuelve una persona agradecida. No se lamenta,
porque sabe que le pertenece a Dios. Sí, cuando uno falla, lo primero que uno tiende a hacer es a llorar, a angustiarse, a preocuparse. Pero Dios dice, no te preocupes, no tengas temor, ven conmigo, levántate, ven. Entonces, mire la diferencia. Y todo lo que usted tiene que hacer es tener fe, ir confiado en lo que Él ha dicho. Gracias, porque soy tuyo. Gracias, porque tú abriste una entrada grandiosa para yo ir hacia ti. Porque ahora yo puedo hablar contigo y tú me escuchas y tú me respondes. Y aunque yo a veces no entiendo, Señor, yo sé que tu respuesta es la mejor para mí y por eso no me suelto de ti. ¿Sí ve? Entonces usted se ha convertido en su hijo y él en su padre. Por eso nada le faltará y sabrá que su destino ya no es en este mundo. Esta hermosa creación de Dios que nos preparó a nosotros, porque Dios no habita aquí, Dios habita en todo. Amén. O sea que Él preparó todo esto, las montañas, ríos, valles, animales, plantas, etcétera, etcétera, a nosotros mismos. Dios lo hizo para nosotros, no para Él, para nosotros. Pero nosotros lo hemos destruido. Hemos aprendido sin ningún escrúpulo a dañarlo. Entonces Él no quiere que esto sea para nosotros porque ya está dañado. Él quiere otra cosa mejor. Entonces, cuanto más haga de la enseñanza de la palabra de Dios su estilo de vida, su principio de vida, su código moral de vida, menos esfuerzo personal hará para agradar a Dios, porque usted ya ha sido aprobado por Dios en Cristo. Sabe que es amado, que ha sido perdonado. Y eso proporciona, hermano, directamente gozo, alegría. Alegría que produce saber que ya usted tiene un destino eterno cierto y es junto a Dios. Entonces, diferente a lo que muchos dicen o piensan, la gracia no invita a pecar, todo lo contrario, enseña lo que es pecado para que nos apartemos de él, sabiendo que el favor de Dios está presente, siempre ahí, su mano está extendida. Cuando usamos la enseñanza es cuando estamos recibiendo el favor de Dios. O sea, la gente espera como algo automático, algo que caiga del cielo literalmente, pero no entienden que ya eso cayó del cielo, vino a la tierra y se hizo y se realizó y ya Dios lo hizo. Entonces el favor de Dios está ahí permanentemente. No se trata solo de invocar la escritura, solo se trata de reproducir su mensaje en nuestro carácter de vida de una forma natural. Pues cuando oramos no lo hacemos para acercarnos a Dios, oramos porque estamos en su presencia indefinidamente, permanentemente. No oramos para obtener la victoria sobre la que nos acecha, esa victoria que sobre las cosas que vienen contra nosotros. Nosotros no oramos para que se nos dé esa victoria. Oramos partiendo de una victoria que ya nos fue otorgada por Jesucristo. Él ya obtuvo la victoria. Por eso damos acción de gracias, porque sabemos que fuimos escuchados, sabemos que Jesucristo ya obtuvo nuestra redención en la cruz, y eso nos garantiza todo lo que Dios es a nuestro favor. Por último, le voy a pedir que medite en la siguiente escritura. Apunte, tome la costumbre de apuntar, vaya a la Biblia suya, hombre, lea. Hebreos capítulo 4, versículos 9 al 10. Hebreos 4, 9 al 10. Por tanto, y escucha bien estas palabras, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Y escuche porque esto tiene referencia con la ley. En la ley dice que hay que guardar el día de reposo. En la gracia dice que usted ya entró en el reposo. La práctica de guardar el día de reposo es ley. Usted lo hace para Dios, está bien. Pero en el reposo ya no depende del día, el reposo depende de cómo usted descansa en la voluntad de Dios. Porque Dios descansó de sus obras, usted descanse de sus obras para rendirse ante Dios y descanse, entre en el reposo que Dios le está otorgando. Es precisamente creerle a Dios, confiar y esperar en Él. No se trata de cumplir con un día de reposo, aun cuando reposar de nuestras obligaciones es bueno y necesario, pero se trata de aprender
a descansar en su voluntad, en todo lo que dice a favor de los que le creen, usando esas declaraciones como punto de partida en el pensamiento cada día. Espero que con estas enseñanzas usted pueda avanzar en la fe en Cristo y pueda entrar en ese reposo. Bueno, dentro de 8 días, si Dios lo permite, estaremos otra vez aquí confiando en que usted está aprendiendo, en que usted está compartiendo este mensaje, confiando en que el Señor está dando fruto en su vida, porque usted le está haciendo caso, porque usted le está creyendo. Le dejo esta información, si a usted le interesa, pues aquí está, escribirnos para cualquier cosa, ahí estamos. Y si nos quiere ayudar económicamente, pues aquí está la forma de hacerlo, le damos gracias de antemano y usted lo hace porque usted quiere, porque usted entiende lo que Dios enseña, porque usted sabe que no le pertenece nada, porque todo le pertenece a Dios, simplemente usted confía en Dios. Le pido que ahora deje un minutico para que oremos. Y oremos partiendo de lo que somos, no de lo que quisiéramos ser, porque Él ya hizo algo en nosotros. Padre bendito, Señor, te damos gracias porque tú estás presente en nuestras vidas, en mi vida todos los días. Porque aunque no veo cómo obras, tú obras. Porque tú dices que tú guías mis pasos. Porque tú dices que tú me has dado el Espíritu para revelarme tu verdad. Porque tú me enseñas y me das sabiduría para yo vivir cada día. Por eso te doy gracias y si puedes, ilústrame cómo me has enseñado. Ilústrame, Señor, cómo es que tú estás moviendo todas las cosas a mi favor. Gracias porque tu provisión es para mí diariamente. Gracias porque tu sanidad me envuelve, envuelve todo mi cuerpo. Cada célula de mi cuerpo está regenerada, sana por ti, mis músculos, mis órganos, todo. Mi espíritu, mi alma y mi mente son sanos en tu nombre, Señor, porque tú moriste por eso en la cruz. Gracias, Padre, porque me has hecho un instrumento para ti, para servicio a los demás. Y así te pido, hagas por cada uno de los que están escuchando tu palabra, oyendo tu palabra, aprendiendo tu palabra. Refuerza, Señor, en ellos tu voluntad y ayúdalos a seguir adelante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos.